14 tesis de ética. Hacia la esencia del pensamiento crítico. Enrique Dussel. Tesis 5. El principio material de la moral. 5.01. Las tesis 2 y 3 estaban elaboradas dentro del horizonte del método fenomenológico, un movimiento desde la esencia encubierta hacia los fenómenos que se manifiestan en el mundo. Las presentes tesis 5, 6 y 7 responderán, en cambio, a exigencias planteadas más bien por el pensamiento kantiano, hasta la formulación contemporánea de Karl Otto Appel, que habla de principios morales o una normatividad que en estos autores es meramente o fundamentalmente formal. Ya explicaremos en las tesis 6 el sentido de lo formal. Se piensa entonces en los principios morales que la fenomenología no negaba, pero a los que no daba importancia. Este aspecto normativo, que enunciaremos en las siguientes 3 tesis, tiene sin embargo mucha importancia. Es más, es un aspecto esencial que completa la descripción fenomenológica. Ahora situamos en su momento lógico la irrupción de esta problemática que no tratamos frontalmente en la Ética de 1973, elaborada desde 1969 en la obra titulada Para una destrucción de la historia de la ética. 5.02. Se trata ahora, por otra parte, de la conclusión en el debate con Appel, que comprende el vuelco de la segunda generación de la Escuela de Frankfurt, que produjo el giro pragmático de tanto valor, pero perdiendo la materialidad de la ética, y así, inevitablemente, su sentido crítico económico-político. Esta obra, las 14 tesis de ética, quiere por ello mostrar la articulación del momento fenomenológico de la ética. Las 3 primeras tesis con su momento normativo de principios, lo cual manifiesta una visión de conjunto más amplia, compleja y actualizada. Si la primera ética de 1973 fue la recepción levinasiana en América Latina, una de las primeras en el mundo, este es el desarrollo post-habermasiano de nuestra disciplina. Por desgracia para el alumno que se inicia en filosofía, las más recientes obras, a partir de 1992, con la teoría de la acción comunicativa de Jürgen Habermas, suponen numerosas lecturas, por lo que ofrecemos aquí un mapa para aquel que se interne más profundamente en los temas. Sin embargo, deseo simplificar al máximo la exposición, ya que es uno de los objetivos de esta obra, hacerla más comprensible. 5.1. La materialidad de la ética. 5.11. Una primera dificultad es el significado de la palabra material o materialidad. No tiene nada que ver con lo físico o la existencia material, por ejemplo, de una mesa de madera. Se trata, en cambio, del contenido de un acto humano. Es su materia, no su forma lo que opera. El acto de comer tiene por finalidad la satisfacción del hambre, de una necesidad. Su contenido es el masticar y el digerir un alimento. Es la materia o contenido del acto su finalidad. El enseñar tiene por contenido actos de transmisión de saber del maestro al discípulo, y no es nada material en el sentido de opuesto a lo espiritual o anímico. Lo material de la moral y la ética se opone a lo formal, no a lo no físico, espiritual o psíquico. 5.12. Por su parte, hemos dicho que el contenido del acto es su finalidad. El comer satisface el hambre. El instruir comunica conocimiento. Pero esas finalidades son intermedias,
¿Comer para qué? ¿Instruir para qué? Y de ¿para qué en para qué? Llegaremos a una finalidad última, horizonte de todos los fines, para vivir la plenitud de la vida humana. La vida humana, siendo el fin de los fines, es el contenido último de todo acto humano, de manera que el contenido final de todo acto es la afirmación de la vida humana misma, su materialidad acabada. Dicho sea de paso, el materialismo de Marx no es sino un vitalismo económico crítico, no de derecha, como la de los vitalistas y racistas como un Adolfo Hitler, que hablaban de la vida que se cumplía en una raza superior. Hay muchos vitalismos. Nosotros nos referimos a un vitalismo crítico, racional, universal, ético y de izquierda. 5.13. Hay muchas morales y éticas que se diferencian por el contenido que las determina. La mayoría de ellas afirman un solo principio normativo, mientras que expondré la necesidad de elaborar muchos principios que se codeterminan articulados en una rica totalidad. Trataremos la cuestión más adelante. Esto supone que no hay una última instancia, y si hubiera de afirmarse, sería la realidad misma de la vida humana. 5.2. El sistema límbico afectivo evaluativo. 5.21. Nuestro cerebro, el órgano que nos constituye físicamente como subjetividad, enigma inmenso que quizá nunca podremos entender completamente por su complejidad, tiene dos momentos. Uno, preponderantemente cognitivo, llamado neocórtex, con miles de millones de neuronas, inmensamente más complejo, no decimos más extenso, que el universo físico que nos rodea. Otro, con otro tipo de células, denominado sistema límbico. Los especialistas en los misterios del cerebro muestran el comportamiento muy diferenciado de ambos momentos de nuestra subjetividad, de base física real, por lo tanto. 5.22. Estos formulan que el criterio de las operaciones del cerebro y en especial del sistema límbico se basa en el valor. Esto indica que actúa iluminado por un criterio vida-muerte. Es necesario saber distinguir entre un alimento y un veneno. Por la costumbre cultural de milenios, conservando en la memoria la consistencia de las cosas reales que nos rodean, los grupos humanos transmiten ese recuerdo. Entre lo que alimenta o mata hay una diferencia. Lo uno afirma y desarrolla la vida, lo otro la suprime. El error en este juicio práctico, no solo teórico, cuya negación es la no verdad o el error, pues, como se ve en el ejemplo mencionado, el error pone en riesgo la vida, mata, tiene consecuencias absolutas. El que se equivoca deja de ser sujeto, muere. Otro podrá memorizar la peligrosidad de lo que comió el muerto, pero el muerto, muerto está. No hay retorno posible. 5.23. El sistema límbico impera recordando esas experiencias y valorando todo acto desde el criterio de verdad práctica, vida-muerte. Los neurólogos saben muy bien que el cerebro, ante un virus, produce anticuerpos desde el criterio vida-muerte. Si los anticuerpos matan el virus, el organismo humano sobrevive. Si no pueden hacerlo, muere. Ese criterio está inscrito genéticamente en los instintos y en los tabúes de las culturas. Tan importante es recordar y jerarquizar los valores, mediaciones para la vida, como los disvalores o peligros, mediaciones para la muerte que hay que evitar. Lo que se aleja del criterio vida-muerte, de la supervivencia, es jerárquicamente menos importante y por último se olvida. 5.24. Relación del sujeto práctico con la realidad es veritativa. La verdad es la actualización cerebral de la cosa real. Su criterio último es la vida. Prestamos atención de entre todo lo real que nos rodea a lo valioso, a lo que podemos integrar en el plano de las posibilidades para la afirmación de nuestra vida, singular o comunitaria.
Lo que no podemos integrar en dicho plano nos pasa desapercibido, no lo valoramos. De paso, nada conocemos. Toda teoría que no nos haya llamado la atención, que no hayamos valorado o integrado afectivamente en nuestro proyecto de vida. La teoría pende enteramente del sistema afectivo valorativo que nos motiva a conocer, recordar, memorizar. Es lo práctico moral el punto de partida. El cerebro, entonces, es un órgano moral en tanto nos obliga a cumplir las mediaciones necesarias para la afirmación de la vida humana, singular o comunitaria. Lo moral en este caso se sitúa en un momento neurológico, y lo neurológico constituye, de manera todavía misteriosa, porque en gran medida nos es desconocida, nuestra subjetividad moral y ética. (5.3) La verdad aparente del utilitarismo. 5.31 Una de las corrientes morales más famosas es la anglosajona denominada utilitarismo. Es ciertamente una moral material, como contenido, pero al final solo en apariencia. Hay una verdad del utilitarismo, pero es parcial y termina por contradecirse. Nació en el Reino Unido en plena revolución industrial capitalista y tiene su sello. John Locke, mucho antes que los utilitaristas, había afirmado: el bien y el mal no son otra cosa que placer o dolor, aquello que nos provoca placer o procura dolor. David Hume y Adam Smith siguen en esta tradición dando importancia fundamental a las pasiones humanas, momento material fundamental. 5.32. Pero es Jeremy Bentham, filósofo y economista, el que formula las bases del utilitarismo. El axioma fundamental de la moral es: la mayor felicidad del mayor número es la medida del bien o del mal. Como los demás utilitaristas, Bentham cultivaba la economía y John Stuart Mill mejoró su principio enunciando: la creencia que acepta como fundamento de la moral la utilidad o el principio de la mayor felicidad sostiene que las acciones son buenas proporcionalmente a su tendencia a promover la felicidad y son malas conforme a su tendencia a producir lo contrario a la felicidad. 5.33. Pero, intentando determinar un poco más el principio, el mismo John Stuart Mill cae en un dualismo inaceptable. Debe admitirse que los placeres mentales son, en su mayoría, de mayor permanencia, seguridad, menos costosos, etc., que los corporales, tendiendo a su naturaleza intrínseca. Dos reflexiones son aquí obligadas. En primer lugar, ¿cómo explicar la infelicidad del héroe, por ejemplo, Miguel Hidalgo fusilado, como un acto bueno? No siempre el justo es feliz. Es el caso paradigmático de un relato ético como el de Job, en el pensamiento semita. 5.34 Pero además, y como observamos, la corporalidad humana queda en un segundo plano, y con ello el principio crítico que expondremos más adelante en la tesis 9 pierde sentido. La felicidad es solo algo psíquico, espiritual, propio de las solas facultades superiores del cerebro, los valores, las virtudes. La explotación del cuerpo dominado del obrero, por ejemplo, no será motivo de maldad o injusticia, o, al menos, no se la descubrirá como perversidad en los tratados utilitaristas que aceptan el capitalismo como la misma naturaleza del ser humano y no como un sistema histórico concreto que causa infelicidad a la mayoría de la humanidad. 5.4 Las limitaciones del comunitarismo. 5.41 Ante el formalismo abstracto de la moral analítica, que estudia principalmente el lenguaje normativo, un grupo de filósofos anglosajones critica tal postura recordando que la moral tiene un lenguaje con contenidos históricos propios de una cultura, la occidental, europeo-norteamericana. Por ello, dan gran importancia a la historia para mostrar que
que puede estudiarse el significado normativo de las palabras y conceptos morales, siempre referidos a contenidos culturales concretos. 5.42. MacIntyre recuerda en Historia de la Ética la evolución del contenido de los conceptos morales de la cultura occidental, como hemos indicado, y proclama la necesidad de volver a los clásicos, Locke, Hume, More o Stevenson, que heredaron de los griegos y del cristianismo un vocabulario moral. Posteriormente, se produjo el surgimiento del individualismo y el capitalismo. Todos los vínculos entre el deber y la felicidad se disolvieron gradualmente. En su obra Tras la virtud, muestra la importancia por ello de un retorno a Aristóteles. 5.43. Charles Taylor recorre una historia de la subjetividad griega, medieval y moderna anglosajona en su obra La historia del yo, el devenir de la identidad moderna, que no podemos sino aplaudir, aunque, como el resto de los grandes historiadores, es eurocéntrico, es más, helenocéntrico. El yo personal, biográfico, que míticamente no se disuelve con la muerte, ya que la inmortalidad del alma griega pierde su singularidad al integrarse en el alma del mundo, es una experiencia egipcia y semita, muy anterior, simultánea y posterior a la filosofía griega. Osiris, el mítico dios de la resurrección en el juicio final en el templo de Maat, 26 siglos antes que Aristóteles, pregunta al muerto su nombre, en singular, y si éste cumple con las exigencias éticas, lo resucita singularmente. Tenemos aquí la experiencia del yo personal, que heredan los judíos, los cristianos, europeos y los musulmanes. Taylor no descubre esto por su eurocentrismo. 5.44. Pero además, exponiendo que la moral tiene un contenido histórico-cultural, los comunitaristas opinan que se hace imposible el diálogo entre morales, porque cada una exige una comprensión imposible de ser revivida desde el horizonte de otra cultura. Se trata de una cierta incomunicabilidad que imposibilita el diálogo intercultural y limita la razón humana en su capacidad de llegar a comprender, aunque sea parcialmente, otros mundos, otras morales, otras culturas. La radicalización histórica les lleva a una negación de una razón mundial analógicamente semejante, la de un universal concreto. 5.5. La no fundamentalidad de la ética material de los valores. 5.51. Max Scheler, en las primeras décadas del siglo XX, por influencia ciertamente de Edmund Husserl, se levantó contra lo que él denominaba formalismo kantiano, desarrollando una ética material de los valores. Su impacto fue enorme y se hizo normal en moral hablar de axiología. Axios en griego significa valor. De los valores morales, de la jerarquía de los valores, de la educación en los valores, etc. Por nuestra parte, siempre mostramos que los valores no fundan una moral ni una ética, sino que están ya fundados. No es que no haya valores, pero no son el fundamento de la moral, y mucho menos son entidades metafísicas existentes en un mundo ideal, cuasi platónicas. 5.52. Max Scheler distingue entre el entendimiento y la sensibilidad kantiana el ámbito propio de una facultad emotivo-estimativa, el Fühlen, que podría traducirse como intención valorativa. El sujeto constituye el sentido ético práctico que debe distinguirse de la constitución del mero objeto kantiano. No es lo mismo el valor constituido como sentido que el mero objeto o la cosa, en lenguaje de Scheler. Una cosa, una manzana, puede ser constituida de diversos sentidos. El acto que constituye el sentido es la intención valorativa que, sin embargo, descubre los valores que se dan a priori.
designamos como a priori todas aquellas unidades significativas y proposiciones que, prescindiendo de toda clase de posición de los sujetos que la piensan y de su real configuración natural, llegan a ser dadas por sí mismas y mediante el contenido de una intuición inmediata. A esto lo llama, para tener contenido eidético esencial, una ética material, contra el formalismo kantiano de la ley y el deber, sin contenido concreto alguno. 5.53. El valor es una cualidad de la cosa, pero no la cosa. La cosa valiosa se llama bien. Con esto quiere decirse que debemos distinguir entre los bienes, es decir, cosas valiosas y los puros valores. Ese mundo de valores tiene por su parte jerarquía, ya que hay valores que se estiman con mayor contenido que otros, por ejemplo, los espirituales. La acción humana encarna dichos valores en la praxis siguiendo un proceso sutilmente descrito por Scheler. En primer lugar, la intención estimativa aspira en nosotros a algo en general. En un segundo momento, la tendencia se fija en algo por hacer, que le indica una cierta dirección, sin tener todavía un contenido de imagen de ese algo. Es entonces cuando se le agrega un componente de valor, y la voluntad le agrega una imagen concreta de fin, el objeto práctico kantiano, y lanza la acción humana a su realización empírica. La acción porta así un valor y lo realiza. 5.54. ¿Cuándo se dice que un acto es bueno? Scheler contesta: el valor bueno se manifiesta cuando realizamos el valor positivo superior dado en el preferir. Se manifiesta precisamente en el acto voluntario. Es decir, la facultad estimativa prefiere un valor más alto a otro más bajo en el acto bueno, que encarna en la acción una elección de la voluntad. Si la facultad estimativa prefiere un valor más bajo y la voluntad no realiza el valor preferido más alto, el acto es malo. 5.55. En esta obra, 14 tesis de ética, el valor no constituye una entidad autónoma en un mundo eidético o metafísico específico o independiente, sino que simplemente es la mediación, en cuanto mediación para la vida humana. Es como el valor de uso en la economía. La mediación, el acto humano o la cosa, la manzana, tiene valor en cuanto es medio para la afirmación de la vida. La manzana tiene valor de uso si hay hambre de un viviente. Si no hay hambre, tiene propiedades físicas, pero no valor alguno para un fin. El valor no es fundamento de la moral o ética. Tiene sentido, pero está fundado en el fin, cuyo fin último es la vida humana, como veremos en la tesis 5.8 a la 5.9. 5.56. Por ello, el neurólogo que indica que el cerebro humano actúa basándose en el valor tiene razón, pero entendiendo que el valor y la jerarquía de valores se establece fundado en la afirmación, la defensa y el crecimiento de la vida. Cuando el cerebro produce un anticuerpo contra un virus, estima que el anticuerpo tiene valor en tanto que puede eliminar al virus que puede matar al ser humano. El lugar de los valores no es un mundo metafísico cuasi platónico, sino el sistema memorativo del cerebro humano fundamentalmente ligado al sistema límbico. Ese es el lugar real de los valores, como una función superior del cerebro. Ante una piedra que se ha lanzado contra la cabeza de un ser humano, éste levanta la mano y arriesga este miembro para salvar su cabeza. ¿Por qué? Porque estima que la mano tiene menos valor que su cerebro y lo protege. Lo hace un niño instintivamente. Así existe, aunque también culturalmente, el mundo de los valores y su jerarquía. Es más valioso lo que más condiciona la existencia de la vida humana. Y si la justicia o la prudencia son valiosas, es porque la vida comunitaria es antes lo más valioso. El justo y el prudente afirman la vida comunitaria más que el injusto y el imprudente, y así sucesivamente.
es necesario volver a un realismo crítico y no a un idealismo axiológico. Scheler, luchando contra el formalismo kantiano, cayó en un formalismo valorativo. Hay valores, pero no son el fundamento de la moral ni de la ética. 5.6. La ética de Aristóteles. 5.61. El genio de Aristóteles es inmenso. Parece que su gigantesca obra se nutrió de los descubrimientos de la ocupación de Egipto y Mesopotamia por el Imperio Alejandrino. Y no fue solo su obra personal, sino de la escuela del Liceo. Los peripatéticos, así llamados por caminar en sus meditaciones en torno a la Acrópolis de Atenas, en la senda llamada el Perípatos. De todas maneras, sus apuntes de clase y reflexiones llamados Ética a Nicómaco quedarán como una obra monumental. 5.62. Para Aristóteles, la physis significaba la totalidad de lo que se presenta, de lo que aparece, como horizonte ontológico. Era el ser de donde se destacaban los entes. Era la potencia, tanto dinamis como energeia, o la materia, gilé, con la que estaba constituido todo. La physis era lo necesario, ananque, que se opone a lo contingente, lo que puede no ser. Son los astros, el mundo supralunar, más allá de la luna, porque debajo de ella acontece lo contingente. Sobre la physis hay ciencia y filosofía propiamente dichas. Es lo desde siempre, divino en el eterno retorno de lo mismo. La eudaimonía significa la physis, naturaleza humana plenamente efectuada. 5.63. La eudaimonía se le traduce por felicidad, pero nada tiene que ver con la actual happiness. Formada por dos palabras, eu, bien, y daimon, las musas, el espíritu de creación, lo sagrado. Significa el horizonte ontológico de comprensión del ser humano. No se lo puede cumplir de manera directa. No se lo puede describir ónticamente. Es el ser, diría Jean-Paul Sartre. Desde donde todo lo elegimos, todo lo nombramos, todo lo intentamos prácticamente. Según Aristóteles, la eudaimonía se encuentra entre las cosas dignas de honor y perfectas. Si es así, es porque es también un principio, ya que en virtud de ella obramos todo lo que obramos. Y el principio y la causa de los bienes es algo digno y divino. Heidegger entendió que era la comprensión existencial, es decir, práctica, del ser como telos, que nuevamente no es un mero fin, sino la efectuación, imposible de manera acabada, del ser como poder ser. .64. Pero el problema filosófico para Aristóteles era cómo captar algo permanente, necesario, en la conducta humana cambiante, contingente de lo que puede no ser. ¿Habrá un cierto aspecto que permanece, aunque sea de una manera aproximada a la necesidad que exige la ciencia? Fue para responder a esta pregunta por lo que elaboró de una manera clásica su doctrina de la virtud. Ethos, en sentido comunitario, arete del ser singular. En efecto, la conducta humana no es necesaria, ya que posee la espontaneidad propia del anthropos, pero puede ser según la naturaleza. La virtud es un modo habitual de morar en el mundo, que se enfrenta a posibilidades selectivas. Gracias a una circunspección interpretativa, tal como la situaría dentro del horizonte existencial, el hombre prácticamente sabe. El justo, el prudente, el temperante o el que tiene fortaleza obra siempre de manera semejante, como una segunda naturaleza. Está habituado a obrar de esa manera, como una cuasi naturaleza. Es una clásica ética de las virtudes que será heredada por la filosofía bizantina, árabe y latino-germánica. 5.65. Entre esas virtudes queremos indicar especialmente la frónesis,
que hemos dicho que es la interpretación existencial o práctica, no teórica ni técnica. Para nuestro filósofo, la justa o correcta elección práctica, la buena elección, depende de esta virtud. Cito a Aristóteles: lo elegido e interpretado hermenéuticamente es lo deliberado y querido desde el horizonte del poder ser. Es así que deseamos, en virtud de la deliberación, las posibilidades existenciales fundadas y abiertas desde el ser. Fin de la cita. La sabiduría práctica, prudencia en latín, nos inclina habitualmente a elegir lo mejor por la razón práctica, pero al mismo tiempo a querer lo mejor por la capacidad volitiva. Es un querer juzgado prácticamente y un juzgar querido. Es la proiaresis, elección, que concluye un silogismo práctico, cuya premisa mayor son los principios, la premisa menor, lo que hay que obrar en concreto, y la conclusión, lo elegido entre muchas posibilidades. La frónesis es singular, de un ser humano, aunque trata de las cuestiones individuales o comunitario-políticas. 5.66. El ser del hombre, entonces, que comenzó por ser en su nacimiento un ser físico dado, será en el transcurso de su existencia cada vez más un eidos proaireton, una esencia elegida y querida. El ser de cada humano se irá desplegando efectivamente. Este despliegue no será una pura construcción de su esencia, sino una operación, catáfisin, según el ser, por el descubrimiento, no por invención técnica, de posibilidades existenciales imprevisibles. La ética material de Aristóteles, y decimos material porque tiene un contenido bien determinado, así entendida, no es un pensar posterior a la ontología. Es ya la ontología misma, la prima filosofía, diríamos en latín. 5.7. El principio material de la moral. 5.71. La objeción formalista del pensamiento de Karl Otto Appel o Jürgen Habermas indica que la ética material, sustancial o de contenido es particular, porque se refiere a los valores culturales determinados de los diversos pueblos que tienen diferentes concepciones valorativas. Para la ética de la liberación, los valores son momentos fundados y no fundantes. Su fundamento se encuentra más allá de ellos y es lo que intentaremos mostrar: la universalidad de dicho fundamento material. 5.72. Ante esa objeción del neocantismo actual, se puede responder que, no siendo los valores un momento fundamental de la moral o de la ética, se concede que toda cultura histórica es particular, pero sus valores, en diversas jerarquías y significados, la vida para el hinduismo es sagrada y no se puede ni matar una vaca que deambula displicente por las avenidas más concurridas de Delhi, mientras que la vida humana era sacrificada a los dioses de los mayas o aztecas conforme a sus costumbres. Quedan fundados en el fin de los fines. Este último, más que un fin, es un horizonte ontológico de todos los fines. Todo acto humano, en última instancia, es el cumplimiento de un aspecto de la vida humana. El mismo Federico Engels, en el prólogo de 1884, a El origen de la familia, escribe, cito: según la interpretación materialista, el momento de determinación en última instancia de la historia es la producción y reproducción de la vida inmediata. Fin de la cita. La vida, sin mediación alguna, nos habla de ese horizonte ontológico antes de toda otra determinación, el ser como todavía indeterminado. 5.73. Hay numerosas culturas diferenciadas, pero todas sin excepción son modos concretos de producir, reproducir y aumentar la vida de las comunidades que portan esas culturas. Las culturas son particulares. La vida que las sustenta es el fundamento universal. La vida humana en cuanto tal.
es lo obvio que pasa desapercibido. En toda acción, todo valor, toda virtud, toda ley, toda cultura, la vida es el sustrato irrebasable necesario. Si el ser humano es moral o ético por estatuto ontológico, lo es porque ya siempre presupone el estar vivo. El mismo ser en el mundo siempre ya presupone el estar vivo. Mal podría tener en el mundo un ser muerto. 5.74. El mismo Thomas Hobbes, por ejemplo, presupone la necesidad del contrato político para superar un estado de guerra que produce la muerte de individuos en lucha. Para que no continúen aniquilándose, negando la vida, matándose, se argumenta en favor de un contrato que permita la paz, es decir, la supervivencia. El argumento se basa en la irrebasabilidad de la vida. Dice Fichte, cito, «El objetivo de toda la actividad humana es el poder vivir, y a esta posibilidad de vivir tienen el mismo derecho todos aquellos a los que la naturaleza trajo a la vida. Por ello, hay que hacer la división ante todo de tal manera que todos dispongan de los medios suficientes para subsistir. Vivir y dejar vivir». Fin de la cita. 5.75. Veremos cómo Karl Otto Appel fundamenta el principio formal de la moral. De la misma manera podríamos observar que el ser humano que obra, sea un acto práctico, técnico, teórico, etc., manifiesta en el mismo actuar que lo efectúa para permanecer con vida. Y no solo obra con vistas a permanecer con vida, sino que presupone que es viviente. No se vive para obrar, no se vive para comer, no se vive para pensar o argumentar, sino al contrario, se obra para vivir, se come para vivir, se piensa o argumenta para vivir. El cerebro pensante del ser humano es un medio de la supervivencia de la vida humana. Por lo tanto, ante Descartes, que sostenía «pienso, luego existo», podría afirmarse «vivo, luego pienso». 5.76. El vivir es el presupuesto absoluto, no es una mera condición de todos los actos humanos. Y al mismo tiempo, es la finalidad última en el sentido de un fin de fines, es decir, de un horizonte ontológico de todo acto humano. Todo deber ser, o simplemente todo deber, se funde en el vivir, y para vivir cualitativamente mejor. Mal puede el ser humano, como hemos ya indicado, obrar si ha perdido la vida. Bartolomé de las Casas acostumbraba a exclamar: «Prefiero un indígena pagano y vivo, sin la presencia de españoles, que un indígena cristiano y muerto, fruto de una pretendida evangelización». 5.77. Podríamos intentar una descripción mínima del principio moral o ético material de la siguiente manera. El que actúa moral o éticamente debe producir, reproducir y aumentar responsablemente la vida concreta de cada singular humano, de cada comunidad a la que pertenezca, que inevitablemente es una vida cultural e histórica, desde una comprensión de la felicidad que se comparte pulsional y solidariamente, teniendo como referencia última a toda la humanidad, a toda la vida en el planeta Tierra. El vitalismo de derechas afirma solamente la propia comunidad o nacionalidad, que es además racista. El principio moral o ético supera el particularismo nacionalista y afirma a toda la humanidad. Es universal, en tanto mundialidad analógica, es decir, pluriversal. 5.78. Por último, debe tomarse en cuenta la diferencia entre la vida humana como modo de la realidad y el principio moral que manda u obliga el deber de afirmar y acrecentar dicha vida, más cuando es negada en las víctimas. Como principio moral o ético, es uno de ellos y determina a los otros, pero es igualmente determinado por ellos.
Es un principio determinado determinante. En este nivel de los principios no hay última instancia. De todos modos, la vida humana, como modo de realidad del ser humano, es el origen abismal de todos los principios. Es el momento último de fundamentación aún teórico o epistemológico de la moral y de la ética, de la filosofía y de todas las ciencias y técnicas. Si fuera moralmente justificable el suicidio, todo lo demás sería justificable, hasta el asesinato de otros seres humanos, mucho más el robo o la injusticia, etc. Y desaparecería el deber moral y ético en cuanto tal, como lo expresa Ludwig Wittgenstein.